Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos discutiendo como país el presupuesto federal para el año entrante. Ingresos y gastos es lo que determina qué hace el Estado y quién lo paga. Y siempre es un problema. Pero ahora se dice mucho que este presupuesto es particularmente complicado porque es el cierre del año, es el cierre del sexenio, perdón, y porque además tenemos enfrente un gran reto que es que alcanza cada vez menos lo que estamos recaudando. El déficit público programado para el año entrante es el más alto del sexenio. Y para discutir estos temas tenemos hoy a Héctor Villarreal. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Carlos. A ver, Héctor, cuando se discutía el candidatura de López Obrador en el 2006 se decía, va a quebrar el país, es un populista. Incluso había toda una discusión sobre si había endeudado de más a la Ciudad de México, que realmente no era del todo cierto. Llega al poder y resulta ser un hombre fiscalmente muy responsable. En el 2020, cuando casi todo el mundo infló la deuda lo más que pudo para salir de la crisis del COVID, este presidente no lo hizo. Y ahora, sin embargo, nos estamos con la preocupación de que el déficit público para el año entrante es muy amplio. ¿Nos puedes contar por qué y si te preocupa? Yo creo que es muy buena pregunta para arrancar. Es un presidente que no le gusta la deuda. O sea, yo creo que lo ha dicho, lo ha reiterado y había, no sé cómo conjugarlos en pasado, presente, esta evidencia y lo de la crisis de COVID pues fue muy significativo. ¿Qué ocurre? Lo que se está argumentando oficialmente es teníamos que asegurar el presupuesto, que se separara el dinero para todos estos proyectos insignia. Pero solo es una parte de la verdad. Eh, Ahí está ese presupuesto. Lo que hemos observado es que hay varios rubros que vienen creciendo mucho. Yo creo que por mucho al que hay que ponerle bastante atención es a pensiones. ¿Por qué ¿No? no damos un dato ahí que es muy revelador? Las pensiones, tú selecciona el año que te parezca más adecuado, nos costaban X porcentaje del PIB y lo que recaudábamos de IVA era pues, más o menos lo mismo, o hasta mucho O más. hasta mucho más. Y ahora estamos como, danos algunas pistas de cómo han subido esto. Sí, por supuesto. Eh, Como porcentaje del PIB, este sexenio casi se dobló. O sea, pero ya ahorita es un número gigantesco, Va a ser 6 punto y fracción el año que viene. 5.8. 5.8 y todo. ¿Qué ocurrió? Que toda la parte del sistema de reparto viene creciendo a una tasa brutal. Por razones demográficas, digamos. Por razones demográficas, por razones del cambio de sistema, la gente dice, oye, pero ya tenemos Afores. Sí, pero hay que recordar que tenemos una generación de transición, y es una generación de Yo soy transición. parte de esa. Yo creo que mucha gente lo somos, o sea, de una u otra, y que le quedan bastantes años. Dato número uno. Y bueno, además, pues el gobierno tiene con esta generación de transición el problema de dinero que va a parar a cuentas individuales y casi todas las pensiones en la parte esta de reparto se pagan con gasto corriente. También hubo la decisión de un incremento muy importante a la no contributiva. ¿Cuál es la no contributiva? Explícanos eso. La famosa pensión para el bienestar ha tenido muchos La de los nombres. adultos mayores, la de los 70 y viejitos, como más, se le llamaba antes. que De ahorita, forma ya es incorrecto. sí, y de que dices, empieza en 65 años, ya es universal, pero además Federico Carlos tuvo varios incrementos muy importantes. Recordarán, Sí, así es. 21 de marzo, Guelaguetza, y el presidente dice, a ver, esto se tiene que subir, va a haber un brinco inmediato, uno en paquete 22, uno en paquete 23 y uno en paquete 24. Entonces, un programa que en su momento costaba 0.3 del PIB, Sí. ahorita anda en 1.4. Y que creciendo. también y creciendo, y la otra parte, entonces es una de las cosas que Pero viene el otro esto es sexenio. muy importante de aclarar, ¿no? Porque, digamos, los trabajadores que han venido contribuyendo para su pensión tienen un problema, son pensiones caras, la esperanza de vida se ha incrementado, etcétera. Pero es un problema muy distinto a la de los que no contribuyen en nada y ese dinero pues, es dinero fiscal que de alguna manera todos ponemos. Y ahí ha habido también un aumento. En los dos ha habido aumento, pero ese renglón pues, es de los favoritos del presidente, ¿no? Completamente, Federico. Ahora, qué bueno que metas ahí el dedo en la llaga, porque la verdad es que nuestro sistema de reparto
las contributivas también tienen subsidios brutales. Brutal. Digo, comenzando por ciertos sistemas privilegiados, si ustedes se acuerdan, Pemex, Pemex, CFE, etcétera, sí, no había ni contribución. IMSS. O sea, las consideramos pilar 1, pero era parte del contrato laboral. Y en el IMSS, por ejemplo, si tú dices, con lo que se jubila una persona, lo que le correspondería por las contribuciones que hizo sería como un 40%. Ujú. Entonces, ahí hay un subsidio Y enorme. luego está el sindicato del IMSS, que tiene pensiones aún más Sí, onerosas. por supuesto, un subsistema. Entonces, pues traemos una bronca en pensiones y con la novedad que no se va a arreglar tan fácil y es problema que se hereda para el siguiente sexenio. A pesar de, hubo una buena reforma, que también pues, hay que reconocerla, pero al sistema de contribución definida, O sea, a las las AFORES. AFORES. Ujú. Yo creo que para lo que se podía fue una buena Yo creo que fue una reforma. muy buena reforma, pero tiene el reto que tú dices. No afecta a las generaciones de transición Sí. y no le da recursos al IMSS porque se va a las cuentas individualizadas. Entonces, te ayuda muy en el futuro, lo cual hay que subrayar, es muy bueno, porque hubo pocas reformas de ese tipo en esta administración, pero no te resuelve el problema del 25. Exacto, y lo dices muy bien, sí, sí. Y además a lo que hemos comentado aquí, o sea, pues tampoco hay salidas. No hay, el menú no es muy amplio. O aumentas la edad de retiro, o aumentas la contribución, o aumentas las dos, porque pues no te salen las cuentas. Las proyecciones simplemente, y eso es muy impopular. Lo acabamos de ver en Francia con Macron. Terrible. No solo es impopular, sino que es muy Sí. popular hacer lo contrario. El presidente fue a reducirle la edad de retiro a los de la CFE. Es decir, ya se había ganado esa Así es. batalla en uno de los subsistemas, como tú dices, muy caros porque no están debidamente, no estaban nada financiados. Pues ese paquete personal muy raro, muy Pero además privilegiado. sin demanda, ¿no? Porque nadie lo andaba Sí, sin pidiendo, demanda ¿no? explícita, seguramente había Fue demanda. unilateral. Fue unilateral. Ahora, tú mencionaste una cosa que me parece muy importante. El argumento central de Criterios Generales de Política Económica, que es este documento donde el gobierno pues, explica los fundamentos y las implicaciones de su política económica, presupuestal y de ingresos, dice que pues, este déficit muy grande, que si lo ves en su acepción más amplia, son casi 6 puntos del PIB, en el 25, 5.4, sí, sí. en el 25 baja a 2 punto algo, ¿no? Lo bajan como de 5.4 como a 3.5, 3.7. A 3.5. Sí, Hay un ajuste muy fuerte. Muy Pero fuerte. cuando tú ves lo que se va a gastar en terminar las obras insignia, no son esos casi 3 puntos de diferencia, 2 puntos y cacho. Tú decías que eso es lo que ha justificado la Hacienda para explicar este déficit amplio. Pero yo veo, además de las pensiones, una tendencia muy preocupante, que es el servicio de la deuda Por está supuesto, creciendo. Claro. Porque Por nos supuesto. endeudamos cada vez más a tasas de intereses más altas. Fíjate que la deuda la tuvieron más o menos bajo control, incluso hace como 2 años, año y medio. Hacienda se aventó una maniobra que hay que aplaudirles. Cambiaron papel viejo, más costoso, por nuevo. Estuvo muy bien hecho. En el momento exacto, porque las tasas estaban bien abajo. Con tasas abajo, les salió, incluso lograron una pequeña caída en servicio de deuda. Pero, Federico Carlos, la realidad nos alcanzó. Tienes tasas más altas en el mundo. Mucho de tu papel tiene vencimiento de corto plazo. Empiezas a cambiarlo. No, y sigues creciendo el stock, porque ese 5.4 de deuda es... Fíjate que como porcentaje de deuda del PIB va a crecer muy poquito. También cambiamos la base del PIB. Está ayudando más crecimiento económico e inflación. Claro. Sí, sin querer queriendo estamos monetizando una parte de ese pasivo. Pero Monetizar ese pasivo es que la inflación lo pague. que te lo comes con inflación. Es como cuando tú tienes una hipoteca, tenías una tasa fija, pues de repente se disparó la inflación, pues algo te ayuda. Entonces, se parece. Ahora, sí traemos una bronca ahí, porque un número bien simple para la gente que nos escucha. Recaudamos como 14.5 del PIB, un poquito Los abajo. impuestos federales. Todos los impuestos federales, o sea, toda la parte tributaria. No estoy considerando la parte de contribuciones a la seguridad social, que sí la debes de poner como parte de la presión fiscal. Pero si me aguantan tantito, te vas a los tributarios. Entre lo que se paga en pensiones el gobierno federal, el servicio y la deuda,
y las participaciones. ¿Qué son las participaciones? Lo que le regresa de gasto federalizado a estados y municipios por haber cedido potestades fiscales, pero no incluye las aportaciones, es decir, no es lo de salud, no es lo de educación, es dinero de libre disposición para estados y municipios. Si tú sumas pensiones, servicio de deuda y participaciones, quedas arriba del 90% de la recaudación tributaria. O sea, casi toda la recaudación se te va en eso. En esos tres. Pero te falta educación, te falta salud, te falta funciones Y administrativas. había una vaquita muy eficaz que se llamaba Pemex. Pemex, o más bien, para ser exacto, el petróleo. Porque los ingresos petroleros se tienen que distinguir entre lo que se queda Pemex y lo que se queda el gobierno federal. Cuando uno revisa los datos para el año entrante, yo vi un dato que es previo a un cambio reciente que hicieron, que es darle más dinero a una Pemex, pero los ingresos de petróleo al gobierno federal eran 0.8% del PIB. Sí. Cuando llegó a estar en 5 puntos del PIB. Entonces la vaca ya la matamos, ya no está dando leche, tenemos que estar pagándole su alimentación. Entonces, ¿de dónde van a salir esas diferencias? Fíjate que hiciste una decisión muy interesante, porque en realidad en los últimos años has tenido por momentos precios del petróleo muy por arriba de lo presupuestado. Y en teoría esos dineros debían de ir al Fondo Mexicano del Petróleo y pues no vemos claro que vayan para allá, ¿no? ¿Y por qué entonces no? El factor Pemex, el problema es Pemex. Es un gran problema. No el petróleo, ¿no? Pero además es interesante porque no van. No van porque le bajaron los impuestos a Pemex. Y cuando le bajan los impuestos a Pemex, el fondo que se reparte entre Federación y Estado cae por una decisión unilateral de la Federación. Es una forma de quitarle recursos a los estados. Y también se disparan en el pie, o sea, porque uno de los problemas es, y yo creo que ustedes lo están delineando muy bien, vas a tener que ir a una consolidación fiscal el siguiente sexenio. ¿Qué es una consolidación fiscal? Porque es una palabra que suena muy bonita, pero creo que no es tan bonita. Suena muy bonita, pero es bien simple. Subes ingresos, bajas gasto o una combinación de los dos. O sea, para llamarla en español es un ajuste fiscal. ¿Al ciudadano le van a cobrar más impuestos o le van a dar menos gasto? Mira, no sé si le van a cobrar más impuestos. La bronca es que con los déficits de repente no hay que asustarse. Como un brinco como este, 5.4. ¿A ti no te espanta? No me gusta, porque a ver, hay un tecnicismo que ahorita lo comentamos. Las calificadoras dicen, ok, fue un año, no eres caso único, México. O sea, sabes que este problema de espacio fiscal reducido, dinero que tienes disponible para gastar, y al mismo tiempo endeudamiento, está ocurriendo en muchos países del mundo. Entonces, te tolero este 5.4, pero sabemos que esto no es sostenible. Me tendrías que ir en un par de años a un 3.5. Con 3.5 estamos tranquilos. Pensando que tu economía va a crecer, pensando que si no creces y todo, el 3.5 también tiene sus problemas. Pero vamos a suponer, irse a un 3.5, Federico, Carlos, no está tan fácil. Es 2 puntos de ajuste, pero sin la renta petrolera, lo acaba de decir Carlos, con un servicio de deuda, que es uno de los temas medio técnicos que ha estado en las últimas semanas en muchas columnas y creando mucho barullo. Es probable que la mentada tasa neutral se quede alta por varios años. Vamos a tener que detenernos por el corte de tiempo, pero vamos a regresar a explicar esto, soy tan técnico. La tasa neutral, que se la anticipo muy rápidamente, es que vivimos por muchos años en el mundo con tasas de interés muy bajas y ahora tenemos que vivir con tasas de interés más altas, pero regresamos a entender mejor este tema. Un momento más aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso con Héctor Villarreal discutiendo aquí en Primer Círculo cuáles son los retos fiscales que tenemos y vamos a hablar de tendremos que acostumbrarnos a una tasa de interés más alta. A ver, Héctor, cuéntanos qué es esto. Sí, esta idea de la tasa neutral te dicen, ¿qué tasa necesitas tener para que por un lado los precios estén más o menos controlados y por otro la actividad económica no se te arrane mucho? Se te arrane, qué término tan técnico. Sí. No, para que no sean consolidaciones, tasas neutrales, pasivos contingentes. Me gustó más, ¿eh? Sí, no. A ver, que no se te arrane muy feo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí?
tuvimos todos estos años donde las tasas eran bajísimas, incluso en los países desarrollados andaban rondando cero. Con inflaciones de 2 o 3%, eran negativas. Muy Al Sí, cómodo. gobierno no le costaba incluso. o a algún empresario Claro. endeudarse, No, claro, se claro. monetizaba. Estaba a todo dar. Podías tener, entonces tenías estos países endeudándose y muy cómodo, pues la inflación te pagaba, inflación muy chiquita te pagaba una parte, pero tu servicio de deuda era muy barato. Sí. Pues probablemente se acabó. Entonces, imagínense el cóctel para la siguiente secretaria de Hacienda o secretario de Hacienda y todo, que le dicen, a ver, tienes que ajustar 2 puntos, PIB, pero ya no tienes renta petrolera. Es más, a lo mejor te cuesta más todavía Pemex de lo que te ha costado. Es correcto. Posiblemente. Es Sí. correcto, que da para todo un debate Otro que, o sea, programa. de facto, y déjenme decir algo muy feo, pues Pemex se privatizó. Nada más que ¿Cómo? pues, lo tiene el sindicato, o sea, y la misma, pero dices, si ya no me pagas renta petrolera, es diminuta, y todavía Los hay que ingresos, descontar claro. lo que te pago de pensiones, O sea, el los petróleo es estímulos fiscales para los que trabajan en Pemex. para la empresa. Sí. Pues sí. Es buena. Es Muy buena buena frase. forma de aproximarse. Y muy irónica, o sea, Sí. para un sector. Entonces dices, ¿sabes qué? No tienes renta petrolera, no, vas a estar con un servicio de deuda más alto, te vas a tener que acostumbrar a que si no haces algo, vas a tener 12 años con un gasto en pensiones creciendo arriba de tu economía, eso quiere decir pesando más en el PIB, pensando en una economía que crezca, que probablemente viene un buen crecimiento económico, pero aún así pues probablemente el gasto en pensiones va a traer una tasa de crecimiento de un 6-7% real por 12 años. Te voy a agregar un elemento. Cuando uno ve la inversión pública, o sea, la inversión del Estado en infraestructura, en estos 5 años, pero proyecta el año entrante, no se gastó mucho más que en el sexenio pasado. No. Pero todo se concentró en las obras del presidente, un porcentaje muy amplio se concentró en las obras del presidente. O sea, el resto de la infraestructura está muy descuidada. Así es. Tú hablas con Así es. cualquiera que mueve mercancía, cada vez le toma más tiempo, bueno, sin hablar del mayor riesgo, y están congestionadas las carreteras. No se hicieron nuevas obras, no se rompieron embudos, una economía que además mueve cada vez más mercancías, que es la oportunidad, que es el nearshoring. Entonces ahí hay un gasto no hecho, una presión fiscal gigantesca. Por supuesto. Suma de educación y salud. ¿Qué era el cuarto que iba a poner? O sea, un sistema de salud, que hicimos un INSABI, que no deja de ser bien interesante. Yo creo que es el único fracaso grande que ha Que han reconocido, reconocido. que ha reconocido el gobierno. Creo Sí. que es el único. Lo reconoció cambiando el modelo. ¿No? Y básicamente mató INSABI. Sí. O sea, de que después, como muy platillo, vamos a IMSS Bienestar con virtudes y defectos, te pones a leer los convenios que se están firmando y hay unos que están de miedo, A ver, danos un ejemplo. chapas, o sea, de que dices, a ver, o te pones a revisar lo que ¿Es muy teoría... costoso para el IMSS o qué? Muy complicado, no se dice cómo se van a pagar las cosas. Además, con un problema de basificación, muchos empleados Basificaciones que los administrativos. empleados que no tenían una base estable eran parte de un contrato colectivo y con un contrato de tiempo indeterminado, ahora los van a hacer así. Eso cuesta mucho más. O se está discutiendo al menos, pero cómo se va a financiar esto no ha quedado claro. Entonces, es el cuarto jinete que le toca a la ciudad al próximo Eso es por el sexenio. lado del gasto. ¿Y qué instrumentos tiene? O sea, si tú fueras, te hablara la futura o el futuro estado de Hacienda, octubre del año entrante, y te dice, Héctor, vi el programa, se me fue la luz antes de las sugerencias. ¿Qué dijiste de sugerencias? ¿Qué le dirías de sugerencias? Yo creo que van a tener que venir 3 cosas. Una es una reforma más clásica, no necesariamente subir impuestos, pero yo creo que sí te vas a tener que poner muy duro en combate de evasión, vas a tener que cerrar, es decir, evasión, lo que parece fraude, vas a tener que combatir más elusión, quitar muchos gastos fiscales. Vamos Y a, algo se ha avanzado. En las grandes empresas Por muy sí, bueno. sí se ha hecho de, bien. hecho, ¿no? de hecho, hay quienes creen que eso ya dio todo lo que No. puede dar. Lo primero, La de grandes empresas. Llama mucho la atención, Federico. Yo creo que en renta hubo un progreso real en el sexenio, sobre todo con empresas. Ujú. ¿Qué pasó con IVA? Es muy extraño. Iba subiendo y ya lleva 2 años desplomado.
Fue muy extraño porque subió en el 20 que cayó el consumo y Sí. cuando se recuperó el consumo en el 22 y en este 23 se aplanó. Se aplanó. Yo no Incluso, lo- incluso Incluso cayó. Claro, cayó. ¿Y Ahora- tú tienes alguna hipótesis? Pues yo creo que hay que preguntarle a Hacienda. Hay que preguntar, y al SAT, o sea, de que esto ocurre. Porque es extraño. Normalmente te van a argumentar que es un efecto cambiario. No da. O sea, las importaciones pasadas a pesos valen menos y como porcentaje el PIB, por lo tanto, se reduce. Sí, pero haces el número y no da, porque también hay más volumen, y debería para la caída mostrar, entonces ahí hay un problema, renta estamos bien, pero te digo, yo creo que te tienes que poner a combatir evasión, te tienes que poner ilusión, revisar algunas tarifas, hay gastos fiscales que no tienen ninguna justificación, Pero los gastos fiscales es subir el impuesto a los ciudadanos. o quitar cosas. Por Ujú. ejemplo, es un convenio esto de la frontera norte, que me perdonen mis suegros en Mexicali, pero no tiene ninguna razón A ver, para... explícalo para que te vuelvas bien Sí, sí. impopular en los de la frontera. Y con familia ya. Hay un trato preferencial en IVA, en ISR, etcétera, en varios municipios de la frontera, pues tiene un costo ¿De fiscal. cuánto? Yo creo que al año al menos unos 70, 80 mil millones de pesos. Por ponerlo en términos de fideicomisos del Poder Judicial, son 5 fideicomisos del Poder Todos Sí, Judicial claro. todos los años. Es muy buen número, sí, claro. Hay una discusión que al principio lo dijiste con una gran claridad. En realidad, uno si compara la deuda contra el PIB, pues no ha habido un aumento, no hemos rebasado el 50 o estamos por ahí, ¿no? Entonces dice uno, bueno, en relación al PIB no estamos endeudados. Pero pues, hay otros países como por ejemplo Brasil tiene una deuda pública muchísimo mayor en proporción al PIB y pues no están muy preocupados. ¿Por qué? Porque recaudan mucho más. Entonces, esa versión de compararnos nada más con el PIB es un poco engañosa en este momento, porque si tu PIB no crece, tu deuda en teoría no crece, pero este año se van a 9 billones y parte de los 9 billones son deuda externa, creo que son 18 mil millones de dólares, y la deuda interna sí le meten muchísimo. Entonces, todo está desajustado en esa otra lectura, porque no tienes una Tenemos poca capacidad de pago. de pago. Sí, y lo dices muy bien, Federico. O sea, nos pone nervioso porque un servicio de deuda como el mexicano, el de Brasil es mucho más alto. Nada más que lo doble. A mí me gustaría mucho que si nos vamos a poner a discutir un proyecto fiscal, yo creo que lo que dijiste es súper importante en el sentido de, pues, vamos a empezar por ponernos de acuerdo en qué queremos gastar. Pero ahí, Carlos, muy rápido topas con lo que decía Federico. O sea, con una recaudación tan baja, no es defendible. O sea, dices, a ver, México gasta en salud, su sector público, 2.8, Pues sí, el 9 del PIB, como país africano pobre. Colombia gasta más del doble. Claro, Colombia sí, gasta más del doble. Argentina 3 veces. O sea, que no es el ejemplo a seguir por muchas, pero Sí, sí, de que pero todavía Pero en no salud gusta. gastan, sí, ¿cómo no? Sí, Pero, ¿cómo no? pero dices, con eso puedes hacer muy poquito. Y en educación traemos un problema por el estilo y en infraestructura. Entonces, dices, Ahora, "Híjole". este reajuste fiscal, algo que me llama la atención es que hay algunos impuestos madre que olvidamos, ¿no? Por ejemplo, el predial, Claro. en donde, pues francamente, quizá la entidad que más cobra es la Ciudad de México, pero después te vas y es un panorama devastador. Los estados casi no cobran, siendo que el sujeto fiscal pues está plenamente identificado, ¿no? O sea, calle Distorsiona y nombre, y Sí, lo lo puedes tener radiografiado desde un dron y no hay ningún problema. Y ese impuesto madre, el predial, que en México es pues, algo así como el 3 y fracción, perdón, 0.3 y fracción del PIB, Justo. caray, en un país normal de la OCDE es 3,5, No, o 4%. hasta en países de América Latina, sin irte a los países europeos. Bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente. Ese es un impuesto del cual no hablamos. Y ese es un impuesto que, de acuerdo al 115, podría ir a las autoridades municipales, a seguridad, a cuestiones muy distintas que la federación, que tienen que ver con la cuestión de cómo gastamos. Caray, pues eso habría que ponerlo sobre la mesa. Yo creo Los que gobernadores. tienes toda la razón. Mira, me preguntan, yo decía, yo creo que va a haber 3 elementos. El primero es esta parte clásica, evasión, ilusión, gasto. Ujú. El segundo, yo creo que muchas cosas subnacionales se tienen que replantear.
Y no estoy hablando de las fórmulas de participación, de las fórmulas de coordinación fiscal, porque ahí es suma cero. O sea, las formas de coordinación fiscal, para que lo tengamos claro, son las reglas de cuánto que se reparte. construyeron cuando la federación dijo yo voy a cobrar los impuestos que constitucionalmente te tocaban a ti y esa es la regla para repartir. Y el año que entra disminuyen. Y además, bueno, hubo una reforma muy peculiar en el 2007 que favoreció mucho a Estado de México. Y todo La reforma que- Videgaray, Sí, claro. O sea, que también que ayudó a los estados grandes y sobre todo Ujú. al más grandote. a los estados con más población. Exacto. O sea, de que Más poblados es la palabra. exacta. que Y había uno muy poblado que era el que lo propugnaba. sí, 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 Y a la Ciudad de México la castigó porque no era estado. Y claro, ganador Estado de México, perdedores Ciudad de México y Nuevo León. Por eso ahí de repente quedaron. Pero dices, a ver, sí se pueden hacer muchas cosas a nivel subnacional. Y yo creo que la otra cosa, que sería la tercer columna de esta reforma, México y casi toda América Latina, yo creo que va a tener que discutir una nueva seguridad social. Ujú. Entonces, A ver, nos quedan 2 minutos. Delíneala. ¿En qué estás pensando? hablar de pensiones, cómo controlar, o sea, cómo pensiones más justas, para bien, y algunas van a ser políticamente complicadísimas. ¿Cómo vamos a financiar salud? Tenemos que empezar a pensar, y esto sí debe ser muy atractivo para la gente, un sistema de cuidados. O sea, envejecimiento, primera infancia, personas con discapacidad, pero el asunto es el envejecimiento, hay que agarrárnoslo en serio. O sea, yo creo que a la región en 20 años le va a cambiar el rostro. Ujú, así es. Y Se va a ver más arrugado. y por mucho. Y lo Bueno, veníamos diciendo, desde hace cuántos años no veníamos diciendo que el bono demográfico, que ahí está, hay que aprovecharlo. Acabamos el bono demográfico y aquí estamos de nuevo, pensiones. Yo creo que es problema número uno. Pues será tema para otro programa porque el tiempo se nos fue y la complejidad de esa reforma es gigantesca porque hay perdedores y ganadores. Con Y eso. eso es lo que lo vuelve muy complicado, como siempre, en materia presupuestal. Héctor, muchísimas gracias. Federico, Carlos, un placer. Mil gracias, Héctor. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí, en Primer Círculo.